Hola, soy Cristina La Rosa y hoy voy a hablar un poquito sobre el lenguaje inclusivo. El lenguaje es una herramienta que desde hace miles de años nos ha permitido expresarnos, definirnos e identificarnos. A lo largo del tiempo, el lenguaje ha cambiado, adaptándose a movimientos, nuevas invenciones, la mezcla de cultura y las necesidades de las comunidades que lo hablan. El lenguaje es y siempre será un reflejo de la sociedad. Desde hace tiempo, pero recientemente, ha habido un gran debate alrededor del lenguaje inclusivo, que es una forma de comunicación que busca evitar la discriminación y visibilizar a todos los géneros y grupos sociales en el discurso. Para hablar del lenguaje inclusivo, primero quisiera hablar un poco del lenguaje en general. Durante gran parte de la historia occidental, esta herramienta, el lenguaje, se ha enfocado en darle voz a los sistemas que han predominado. Uno de los más importantes para esta discusión es el patriarcado, un tipo de organización centrado enteramente en el poder del hombre y cimiento de muchas sociedades que luego se suben en barcos y van distribuyendo sus ideas región tras región a través de la colonización. Estos lenguajes europeos, la gran mayoría provenientes del latín, se acoplaban a las corrientes de pensamiento que predominaban en ese entonces, dando lugar al binarismo de género. Debido a esto, en estos momentos, hasta una silla se conforman las expectativas femeninas de su pronombre. Sin embargo, con el objetivo de entender verdaderamente si el lenguaje inclusivo es solo una novedad de gente sin qué hacer o algo que siempre ha definido a aquellos que por gran parte de la historia no han tenido voz, les invito a salirnos un poquito de nuestra burbuja eurocéntrica. Hablemos del caso de las Filipinas. Antes de ser colonizadas por los españoles, tanto hombres como mujeres tomaban distintos roles en la sociedad filipina. Los babaylans, líderes espirituales, se comportaban y vestían con elementos que ahora consideramos femeninos, a pesar de que, por lo general, aunque no todos, eran hombres biológicos. Esto sorprendió a los colonizadores españoles cuando llegaron, ya que se toparon con una sociedad donde los roles de género eran mucho menos estrictos. Aunque por lo general sí existían expectativas para hombres y mujeres, no era tan poco común que las personas decidieran adoptar un estilo de vida diferente a aquel que se esperaba de su género. El lenguaje filipino reflejaba esta fluidez de género. En filipino no existen pronombres específicos para hombre y mujer, se utiliza sia para referirse a cualquiera, mostrando así la neutralidad de género que existía en su cultura. Ahora, no tenemos que irnos tan lejos para ver ejemplos de inclusión en el lenguaje. Muchas lenguas indígenas, como el náhuatl y ciertas corrientes del maya, tienen pronombres neutros al género. Esto no era solo casualidad, ni era que los mayas eran muy progresistas, era simplemente que su lenguaje representaba su cultura. Y su cultura era una donde el binario de género no estaba tan reforzado y había una aceptación de la diversidad cultural en identidades y roles. Aún después de la colonización podemos encontrar vestigios de esta fluidez de género en poblaciones indígenas de ciertas regiones del país. Por ejemplo, en Oaxaca tenemos los muches, que son parte importante de la cultura zapoteca. A pesar de ser hombres biológicos, adoptan roles, expresiones y vestimentas usualmente asociadas con la feminidad y se considera que tienen un alma femenina en su cuerpo masculino. Son categorizados como un tercer género. Esta es muestra de cómo las culturas indígenas, al menos desde sus raíces precoloniales, tienen una visión más inclusiva y diversa del género. Ahora, hablemos de lo que voy a llamar la postura de Vargas Llosa, que he escuchado es compartida por muchos. El escritor, en una entrevista, al preguntarle sobre el lenguaje inclusivo, hizo la declaración: yo estoy de acuerdo con las feministas en las cosas fundamentales, sin ninguna duda. Hay que combatir los prejuicios, hay que promover a las mujeres. Desnaturalizar el lenguaje porque se considera machista es una estupidez que de ninguna manera voy a aprobar. También declara que el lenguaje es algo que nace naturalmente y esto se establece en ciertas reglas. Nosotros tenemos el español clarísimamente un masculino inclusivo. Él se refiere a cómo en el español, cuando hay un grupo de personas, por lo general decimos todos para referirse al grupo. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo se desnaturaliza algo que ocurre de manera natural? ¿Por qué surgiría una forma de hablar que es innecesaria? ¿Será que para los mayas también era innecesaria o solo era una reflexión de su sociedad? Porque no permitimos que el uso de pronombres neutros sea un reflejo de la nuestra sociedad eternamente cambiante y que busca acercarse a un mundo más equitativo. Además, ¿existe verdaderamente el masculino inclusivo cuando el propio nombre indica que se prioriza el masculino, al hombre a la hora de hablar en grupo? ¿O es que solo cargamos el peso histórico de sociedades donde solo el hombre tenía derecho de escribir, de estudiar y de hablar? Así como se dice que estamos inventando cosas con el lenguaje inclusivo, recordemos que las estructuras de opresión también fueron alguna vez inventadas, cuando se impusieron normas y estructuras lingüísticas que contribuyen a la discriminación de ciertos grupos. Aceptemos que el lenguaje está vivo, es cambiante y no solo es un conjunto de reglas, es una herramienta para describir el mundo eternamente vivo y evolutivo.
Que el lenguaje cambie para acoplar la identidad de ciertas personas en ciertos grupos significa que avanzamos hacia un mundo mucho más diverso, empático y tolerante. Y eso está muy bien. Tenemos derecho a la identidad, derecho a la no discriminación y derecho a ser incluidos en las palabras que nos definen, nos incluyen y nos identifican.